frases que definen a una persona. Y quizás tú has escuchado, ¿verdad?, a algunas personas que hablan de frases como esta: mi familia es primero. Quizás tú los has dicho o lo has dicho en alguna ocasión. Mi verdad es ante todo. Y hoy día, en los días que vivimos, pues la verdad que todos tienen realmente es lo que pues moldea su vida, ¿no? Y puede ser cualquier verdad. Hoy día ya no hay verdades absolutas, ¿no? Hay personas que incluso dicen, pues yo sigo simplemente a mi corazón, lo que dicte mi corazón, ¿no? Pero también hay frases que revelan prioridades que son más torcidas que esto, ¿eh? Como, por ejemplo, yo soy, ¿verdad?, antes que los demás. Y yo no sé si hoy tú has escuchado esto, pero pues incluso en las iglesias se dice, ¿verdad?, ámate a ti antes que a los demás. Yo antes que todos. Esto es lo que la gente está pensando actualmente, ¿no? Pero la iglesia primitiva tuvo una primera frase que realmente fue definitoria y que no nació de una moda, ¿verdad?, o de la cultura ni de la autoestima que ellos tenían, sino de una revelación y de la obediencia. Escucha, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta que hoy nos debe confrontar a ti y a mí es esta: ¿quién determina nuestra obediencia? ¿El temor a Dios o el temor o la opinión a los hombres? Lucas, en el pasaje que leímos, ¿verdad?, no nos da un discurso teórico, sino una narrativa vívida donde la iglesia es presionada, está siendo golpeada y amenazada. Pero aún así, no se silenció. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda, cuando Dios envía, ningún hombre puede detener lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando. Y teniendo en mente este eje rector, y me gustaría que pudieras mantenerlo, ¿verdad?, ahí en tu mente, Dios antes que los hombres, vamos a recorrer algunos contrastes en este pasaje de la Escritura, y mantengan sus Biblias abiertas, por cierto, para que podamos regresar ahí. Vamos a recorrer estos contrastes que resplandecen a lo largo de todo el texto. Y va a haber algunas palabras que van a resaltar: poder, obediencia, soberanía y gozo. Y todas ellas originadas del único Dios, del Dios verdadero, y que son superiores a cualquier opinión humana. Así que lo primero que vamos a ver es este. Este es el primer contraste que notamos en este pasaje de la Escritura: el poder de Dios versus el poder humano. Y yo ahí puse en esta primera frase el poder que rescata y que redirige a la nación. Si tienes tu Biblia abierta, regresa unos versículos atrás. Versículo 17 de este capítulo 5 dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta narración? Voy a tratar de explicarlo, ¿no? Pero lo primero que resalta es que el sumo sacerdote y esta secta de los saduceos estaban llenos de celos. La palabra que se usa en el griego, en el idioma original, celos, es casi igual a la palabra en español, solamente que se escribe con Z al principio.
Este era un término onomatopéyico. ¿Entiendes el término onomatopeya? Que imitaba el sonido del agua cuando burbujea a causa del calor. Has puesto alguna vez, ¿verdad?, en la estufa de tu casa agua y la pones a hervir. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha cuando está hirviendo? Tiene que ver con este término de celos. Fíjate bien, es interesante, porque en el idioma original es una sensación interna de ebullición. Y estos hombres estaban a punto de hacer ebullición, realmente, a punto de explotar. Quizá porque ellos tenían su propio celo religioso. Quizás porque estaban realmente celosos de lo que los apóstoles estaban haciendo, ¿verdad? O lo que estaba haciendo Dios a través de los apóstoles que ellos nunca habían podido hacer. Ahora, recordemos que esta no era la primera ocasión que los apóstoles atraían la atención de los líderes religiosos. Si regresamos un capítulo atrás, en Hechos, nos damos cuenta de que después de que el cojo fue sanado por Pedro y Juan, Pedro predicó, ¿recuerdas? Y entonces Pedro y Juan, ambos fueron llevados ante el concilio y dieron testimonio. Pero a causa del favor del pueblo, ellos no fueron castigados en esa ocasión. Más adelante, los apóstoles oran por valor, porque se están enfrentando, ¿verdad?, a esta situación. Hay una amenaza en contra del ministerio que están ejerciendo. Y entonces oran al Señor, pero no le piden al Señor que quite a los líderes religiosos, sino valor en medio de la circunstancia. Y Dios respondió. Ellos pidieron incluso que Dios les mostrara señales y milagros, ¿verdad?, que se hacían en nombre de Jesucristo. Y entonces el Señor respondió y los llenó de su Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra. Y todas estas cosas ocurrían. Ahora, si continuamos en esta narrativa, en Hechos 5, leímos que ellos realmente realizaron muchas señales y prodigios. Y multitudes se añadían al Señor. Gente que incluso viajaba desde otras ciudades, llegaba a Jerusalén y traían enfermos y traían afligidos y todos eran sanados, incluso eran rescatados o liberados de espíritus inmundos. Esto es lo que está ocurriendo previamente a lo que ahora estamos reflexionando. Así que todo esto que los apóstoles habían hecho hizo que los saduceos, que por cierto no gozaban de la popularidad entre la gente, sintieran celos. Por eso es que estaban a punto, ¿verdad?, de la ebullición. Pero en tanto que estos hombres que no gozaban la popularidad, los apóstoles eran amados por el pueblo. Por eso es que estos líderes se ven obligados a actuar ya en ese instante. ¿Por qué? No solamente porque les habían advertido, sino porque estaban viendo el obrar de Dios a través de ellos. Y para ellos, lo que los apóstoles hacían era una desobediencia de la instrucción previa que les habían dado. No enseñen en el nombre de Jesús. Y ellos seguían haciéndolo. ¿Dónde? En el propio templo, en el pórtico de Salomón, en otros lugares, ¿verdad? Entonces los saduceos los toman y los llevan a la cárcel. Mira, los apóstoles, como Jesús, a quien representaban, fueron siempre perseguidos por proclamar la verdad y a causa de las buenas obras que hacían. Y su popularidad, de alguna manera, sí era una amenaza para el status quo de la religión en ese tiempo. Sin embargo, quiero que te des cuenta de algo importante. A pesar de los esfuerzos de estos religiosos,
de llevarlos y de encerrarlos, ellos no permanecieron ahí. Lee tu Biblia, versículo 19. Pero durante la noche, es decir, ellos los apresaron, los llevaron a la cárcel, y dice el texto, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Interesante que Dios envió, ¿verdad?, a un ángel. Los ángeles usualmente eran espíritus que ministraban al pueblo, ¿no?, que eran enviados por Dios para el servicio a favor de los que serán o eran herederos de la salvación. Entonces Dios envió a este ángel para un servicio en favor de los apóstoles. Y el rescate de prisión, pues fue maravilloso. Y ni siquiera podemos imaginar, porque la Biblia no nos habla de cómo fue este hecho, pero imaginamos la escena, ¿verdad? Ahí están los guardias, y no era uno o dos, regularmente solían tener una cuadrilla de hasta 4 guardias que están cuidando la cárcel. ¿Y cómo es posible que ellos fueron liberados sin que ellos se dieran cuenta? No lo sabemos, ¿verdad? Quizás Dios los puso en sueño y entonces rescató a los discípulos. Pero ese rescate, lo que sí entendemos es que fue maravilloso, porque tuvo un propósito. No solamente era sacarlos de la cárcel, sino el propósito para el cual los sacó fue para que continuaran predicando el mensaje. Dios no libró a los apóstoles primordialmente para su seguridad y su confort. El rescate que hizo Dios, ¿verdad?, tenía que ver con la misión que Él les dio a cada uno de ellos, Ahora, vemos que esto no sucedió todo el tiempo. Por ejemplo, en la historia, los apóstoles y otros que fueron asociados con ellos en la iglesia primitiva, pues no fueron liberados por un milagro como en esta ocasión sucedió. La historia de la iglesia dice que muchos de los apóstoles murieron. Y no solamente murieron, ¿verdad?, de causas naturales, sino que ellos murieron bajo circunstancias incluso hasta crueles. ¿Por qué Dios no los libró en ese momento? Tenía un propósito. Pero en este momento, ¿verdad?, sí tenía un propósito. Ahora, esto que sucedió nos recuerda y nos aplica a ti y a mí el día de hoy, que debemos confiar en Dios. Debemos confiar para las cosas milagrosas que Él hace, y a veces deseamos ver esas cosas milagrosas, pero tenemos que entender que Él siempre tiene un propósito. Cuando nos libra, ¿verdad?, milagrosamente de una circunstancia quizás similar a la que pasaron los apóstoles, como ha sucedido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo y quizás en tu vida. Pero también nos damos cuenta que nosotros, como los apóstoles, somos librados con un propósito. No solamente para seguir viviendo para nosotros mismos, porque a veces eso es lo que queremos. Señor, rescátame de esta enfermedad. ¿Y cuál es el propósito? ¿Solamente tener salud? No, el propósito es que tú testifiques de lo que hizo el Señor. Esta es una verdad que debe confrontar nuestras vidas, porque a veces Dios obra hechos milagrosos, pero nosotros no reconocemos que el Señor lo hizo con el propósito único de ser exaltado. Y en este caso, no solamente fue para ser exaltado, sino porque Él quería que el mensaje de la verdad continuara extendiéndose en ese lugar. Ahora regresamos un poco al pasaje.
El texto afirma que el ángel entonces los saca de la cárcel y les da una instrucción específica. ¿Cuál? Preséntense públicamente. Es decir, por eso es que los apresaron. Pero nuevamente les da la instrucción: vayan y hagan lo que se les ha pedido. Proclamen el Evangelio. Y el Evangelio que ellos proclamaron era la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, el juicio venidero y su retorno. Y ellos obedecieron sin titubear. Esto nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios debe ser pronta, porque ellos no dudaron. No dijeron: bueno, voy a mi casa, me cambio. No, inmediatamente regresaron. La obediencia tiene que ser completa, porque si no, no es obediencia. Y debe ser pronta. Debemos entonces, tú y yo, apresurarnos a cumplir los mandatos de Dios y no demorarnos. Y en el caso de los apóstoles, Él no los sacó para salvarlos de predicar, sino para sostener esa predicación con el rescate que había hecho de ellos. La providencia no creó apóstoles fugitivos, sino mensajeros de pie, firmes en esa plaza pública. Hay algunas aplicaciones muy naturales, ¿verdad?, para nosotros en este texto. ¿Cuáles son? Pues que Dios nos rescata para que podamos obedecerlo. No para que evitemos el costo, sino para obedecerle a Él a pesar de las circunstancias. Y que cada puerta abierta por Dios siempre va a tener un propósito: volver a la misión, y no estar en la comodidad. Ahora, tras la liberación de los apóstoles, vemos la reacción de los religiosos que pensaban tener el control de la historia. Y aquí vemos un segundo contraste: los funcionarios o los religiosos que temían al pueblo versus los apóstoles que temían a Dios. Y el segundo punto es este: un temor que revela la voz a la que se sirve. Un temor que revela la voz a la que se sirve. Versículo 21 dice: y al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Versículo 22: pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron. Estos líderes llamaron a todo el concilio. Enviaron a los guardias a que fueran a traer a los apóstoles, pero encontraron la prisión cerrada y los guardias en pie. Al abrir las puertas, imagínense esa escena, no los encontraron. Y entonces estos hombres regresaron al concilio y ellos quedaron simplemente atónitos. Quizás se preguntaban: ¿y esto? ¿Acaso hay algún traidor que les abrió en la noche? ¿Cómo es que sucedió? Ahora, quiero que veas esto con un poco de humor, porque eso es realmente lo que sucedió, ¿no? Los religiosos se habían juntado con su poder, ¿verdad?, para tratar con esos hombres que estaban causando problemas, y los intimidaron. No solo una vez, esta es la segunda vez. Los enviaron a la cárcel. Ahora los traen frente a todos los que tienen autoridad. ¿Para qué? Para ponerlos en su lugar. Pero cuando el alguacil y los policías, por ejemplo, van, notan que la puerta de la cárcel estaba como debía estar, cerrada. Los guardias en su puesto, pero los apóstoles no estaban ahí.
Y por eso es que esto causa un poco de humor, porque es el esfuerzo humano versus lo que Dios hace en su poder. Pero la noticia no quedó ahí, sino que siguió, porque alguien dijo que los hombres que habían sido puestos tras la cárcel estaban nuevamente enseñando en el templo. Por eso es que digo que lo vemos con humor. Imagínate haber sido testigo de eso, entonces te estás riendo de lo que está pasando, ¿no? Ahora, el capitán nuevamente va con los oficiales y se los llevan de regreso. Pero dice el texto que ellos no lo hicieron con violencia, ¿por qué? Porque hay una frase interesante, porque temían ser apedreados por la gente. Y simplemente les dijeron, pues vengan con nosotros. Y los apóstoles fueron intencionalmente ante el concilio sin necesidad de resistirse. Fíjate en algo interesante, y enfatizo en esto: los oficiales temían a la gente, pero los apóstoles temían a Dios. Y esta diferencia explica por qué unos obedecen al Señor y por qué otros se dejan guiar por las opiniones de los hombres. Esto sucede hoy en nuestros días, y esto sucede hoy en nuestras vidas. Ahora, en ese punto el concilio estaba tan confundido. Los oficiales realmente estaban atemorizados, pero no de Dios, sino de la multitud que estaba viendo. Temían que les hicieran algo si ellos actuaban con violencia. Los apóstoles seguramente ya sabían quién estaba detrás de todas estas cosas, por supuesto, pero aquí está el contraste que quiero resaltar. Los guardias en todo momento temieron a los hombres, y los apóstoles temieron a Dios. Esos corazones de los líderes religiosos fueron descubiertos de nuevo. Temían al pueblo, pero no al Señor al que supuestamente servían. ¿Te das cuenta? Y Dios mostró que claramente estaba trabajando entre los discípulos. Mira, este texto nos revela una gran verdad. El temor es la brújula de la obediencia, pero no siempre obedecemos al más fuerte, sino obedecemos a aquel que tememos. Si tememos al hombre, nuestra lealtad va a ser negociable, porque siempre habrá alguien que nos infunda mayor temor que otro. Pero si tememos a Dios como los apóstoles, nuestra fidelidad será inamovible. Y la iglesia de Dios no se guía por las directrices sociales, ¿verdad?, o culturales, sino por el mandato que proviene del Creador. Y esto nos conecta con el siguiente contraste. Un tercer contraste que notamos: obedecer a Dios versus obedecer al hombre, especialmente cuando hay conflictos. Y este es el punto número 3. Como creyentes necesitamos tener una conciencia cautiva a la autoridad suprema de Cristo. Conciencia cautiva a la autoridad suprema de Cristo. Nota el versículo 27 en tu Biblia. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dijo esto: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, estos líderes religiosos no se atrevían
a decir el nombre de Jesucristo. No se atrevían a decir Jesús, sino que ellos decían este hombre o en este nombre. Ellos evitaban pronunciar deliberadamente el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque trataban de eludirlo. No podían, sin embargo, evadir el poder que él tenía. Ahora quiero detenerme un poco aquí, porque a partir del versículo 29 en adelante se habla acerca de la carga que los apóstoles querían echar sobre los religiosos de ese tiempo. Y ellos mismos afirman esto cuando hablan de la sangre de ese hombre. El sumo sacerdote, sin duda, pensaba que los apóstoles querían responsabilizarlos en alguna medida por la ejecución de Jesucristo. Pero entendemos más bien que lo que los apóstoles deseaban era mostrarle al sumo sacerdote y a los otros líderes que ellos necesitaban creer en Jesús y rendirse a Él. Por seguro los apóstoles querían traer la sangre de Jesús que cubre y lava sobre el sumo sacerdote y los demás participantes del concilio. Y es en medio de ese conflicto creciente que los apóstoles entonces responden con una de las frases más memorables de toda la Escritura. Versículo 29. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿Sabes? Esto fue un testimonio de gran denuedo, en contraste con el Sanedrín, con el concilio, que estaba más preocupado acerca de la opinión del hombre que de la opinión de Dios. Y la respuesta de los apóstoles al concilio, ¿sabes? No era una defensa, no era una petición de misericordia, era una simple explicación de su actuar. En general, en el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza de que tenemos que someternos a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 13, Dios manda a someternos a las autoridades. Y el quinto mandamiento también exige, por ejemplo, honor a los padres. Y la iglesia, entonces, respeta también el orden y la autoridad. Pero, ¿sabes qué? Cuando una autoridad exige algo que es contrario a la palabra de Dios, ¿a quién pertenece la obediencia? A Dios, antes que al hombre. La sumisión en un nivel humano nunca es absoluta y nunca es más importante que la sumisión a Dios. El gran reformador Juan Calvino decía lo siguiente al respecto de esto. Escucha: debemos obedecer a los gobernantes, pero no cuando contradicen a Dios. Si un rey o gobernante o magistrado llega a ser tan altivo que disminuye la honra y autoridad de Dios, él no es nada más que un hombre cualquiera. Así que nosotros necesitamos entender esto también. Y Pedro prosiguió afirmando la supremacía de Dios por encima de todo. Él dijo: Él es el creador y a Él debemos nuestra sumisión. Él es el sustentador de la vida. Él es el único Dios vivo que gobierna. No hay otros dioses. Los ídolos no son nada. Por tanto, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mira, los apóstoles deliberadamente se negaron a obedecer la orden civil o la orden religiosa que les estaban imponiendo, ¿verdad? Porque les prohibía su misión. ¿Cuál era su misión?
proclamar de Cristo y se los estaban prohibiendo. Así que ellos no obedecieron esa instrucción, sino la instrucción que el Señor les había dado. Así que lejos de retraerse, ellos reafirmaron la acusación contra el concilio. Ustedes lo mataron. Ya lo habían dicho, ¿recuerdas? Y Dios lo resucitó. Ahora, esto no era una calumnia en contra de ellos, pero sí había una participación de parte de ellos, ¿verdad?, en la muerte de Cristo. Y el sumo sacerdote acusaba, de alguna manera, evitando decir el nombre de Jesús, diciendo en este nombre o a este hombre. Y eso nos permite entender que el mundo siempre va a intentar disminuir a Cristo, negándose incluso a nombrarlo. Y hoy en día pasa así. Tú puedes hablar, ¿verdad?, en las escuelas de Buda, de Alá, pero cuando dices Jesucristo, tú puedes, ¿verdad?, hacer una limpia en todos los lugares, pero cuando dices Dios te bendiga, la gente se ofende. Quieren reducir el nombre de Cristo y quieren eliminarlo por completo. Y esto sucedía en ese tiempo. Por eso es que decían en este nombre. En lugar de reconocer y decir, este es el nombre por el cual todos deben doblar su rodilla. Y así como sucedió con los apóstoles, que ellos engrandecieron proclamando claramente a Dios, ese es nuestro deber como creyentes. No nos pueden negar hablar de Cristo simplemente porque es una ley. Y aunque le impongan, nuestro deber es seguir dando testimonio de lo que hizo en nosotros y de quién es Él. Pedro lo hizo. Versículo 31. No solo habló de Cristo, sino habló de lo que Dios hizo en Él. Versículo 31. A Él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y entonces, la tesis que rompe el texto como una espada es esta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mira, no se trata de una simple rebeldía, es una conciencia sometida al Señor. Igual que ocurrió, por ejemplo, con Daniel y sus amigos. Los amigos de Daniel no adoraron a la estatua, ¿recuerdas? En su tiempo les dijeron, tienen que inclinarse a adorarla. Fueron los únicos que quedaron de pie. Daniel, por ejemplo, oraba con las ventanas abiertas, aun cuando había un edicto de que eso no podía suceder. Y los apóstoles predicaron con puertas abiertas, aún bajo la amenaza de ser azotados. Así que tenemos aquí un par de implicaciones para ti y para mí. No debemos defender nuestra causa, debemos defender la obediencia a Cristo. No somos llamados a proclamar nuestro propio nombre, proclamamos el nombre de Cristo. Y no vivimos para limpiar nuestra reputación, vivimos para honrar a nuestro Salvador. Ahora, esta respuesta, por supuesto que altera a los líderes. Y eso sucedió en ese tiempo. Alteró a los religiosos. Versículo 33, escucha. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Ahora no pienses que esto solamente ocurrió en el primer siglo. Sigue ocurriendo en nuestros días. Se ofenden. Y esto nos lleva al último contraste.
la soberanía de Dios por encima o versus el esfuerzo o la supuesta soberanía del hombre. Punto número 4, la soberanía que es invencible y que sostiene el avance del reino. Versículo 34, con tu vista. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Ahora, Gamaliel era un fariseo y maestro respetado. Y él no tuvo la intención de ser un predicador, ciertamente, pero él pronunció una verdad teológica y dio una advertencia que fue prudente. Y simplemente en los versículos siguientes hasta el 40, y no vamos a leerlos, pero tú puedes tenerlos ahí a la mano, él simplemente recordó que hubo movimientos anteriores que parecían prometedores, pero que fracasaron, y menciona a un Teudas, a un Judas Galileo, y luego él habla de una verdad que es fundamental. Si este movimiento que está sucediendo con los apóstoles es obra de un hombre, se va a desvanecer como sucedió con ellos. Pero si es obra de Dios, no van a poder destruirlo. Y ustedes mismos estarán luchando contra Dios. Ahora, yo creo que esto fue fundamental porque el concilio abrió sus ojos y oídos y prestó atención. Ellos tomaron el consejo de Gamaliel. Y esto nos recuerda algo importante, una enseñanza bíblica de la cual hemos hablado anteriormente: la soberanía de Dios. Y como iglesia creemos esto: Dios es soberano sobre todas las cosas. Todos los designios de Él subsisten y nadie puede anularlos. Encontramos evidencia en toda la Escritura. Por ejemplo, los salmos hablan sobre la soberanía de Dios. Los profetas, mayores y menores, afirman que el consejo del Señor siempre permanece y que Él realiza todo lo que Él decide. Pero es interesante cómo, ¿verdad?, en este fragmento Dios intencionalmente quiso resaltar su consejo soberano por encima de esta circunstancia. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, esto simplemente nos enseña que los planes humanos pueden levantarse, pero solo los designios de Dios podrán subsistir. Algunas aplicaciones prácticas que encontramos aquí. La iglesia persevera, no porque sea influyente, sino por ser divina en origen. No es la ausencia de oposición lo que prueba que Dios está con nosotros, sino que ni la posición puede destruir lo que Dios ha comenzado. Mira, la soberanía no es teoría, es consuelo para ti y para mí. Es consuelo para la iglesia que es perseguida. Y concluye el versículo 40 diciendo: y ellos aceptaron su consejo. Y después llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron nuevamente: no hablen más en nombre de Jesús. Y eso nos conduce a la última sección, al último contraste. Un gozo sobrenatural que supera la dificultad, pero que no va a interrumpir la misión. El contraste es este: a pesar de la circunstancia, ¿verdad?, difícil, siempre habrá un gozo en cumplir la misión que el Señor ha dado.
Versículo 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose. ¿De qué se regocijaron? Si lees un versículo anterior, te darás cuenta que los azotaron. Y los discípulos, los apóstoles, perdón, se estaban regocijando entonces de que los azotaron. No, no necesariamente. Pero fíjate bien lo que dice el 41. Salieron pues de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. No se regocijaron de que los golpearon, sino se regocijaron de haber sido considerados dignos de sufrir esos golpes. Y el 42, y todos los días en el templo y en la casa, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como Cristo. Ellos salieron gozosos de esa reunión, porque se creyeron dignos de sufrir la afrenta por el nombre de Jesucristo. Y continuaron cumpliendo su misión. En el templo, en las casas, como vemos, siempre predicaban que Jesús es el Cristo. Ahora, fíjate bien, los líderes pensaron que podían intimidarlos, que podían desanimarlos con unos azotes. Pero en vez de eso, ellos se fueron gozosos. ¿No ves el humor aquí? Ellos no estaban gozándose de que habían sufrido, sino que estaban gozosos precisamente de que el Señor los consideró como dignos de esta causa. Para ellos era un privilegio ser asociados con Jesucristo bajo cualquier circunstancia, aún en medio de esa afrenta. Así que cualquier azotamiento o trato vergonzoso que los líderes les hicieran no les causó nada. Los discípulos no dejaron de predicar ni un momento. Y esto nos reta a nosotros como seguidores de Jesús. Ellos continuaron cuando algunos de nosotros quizás nos hubiéramos detenido. Con frecuencia, la amenaza del rechazo es suficiente para hacernos callar, para que nuestras voces simplemente se silencien. Necesitamos tener el valor y la determinación que los apóstoles tuvieron para permanecer firmes en Cristo y para Cristo. Así que lo que el hombre pretendió como punto final se convirtió en una coma en la narración. El sufrimiento no contradijo el respaldo divino. El sufrimiento confirmó la dignidad que los apóstoles tenían en su misión. Y ante todo esto, nos queda una perspectiva firme para ti y para mí. La iglesia no puede ser silenciada, porque no es el proyecto de un hombre, es el plan eterno de Dios, que está en marcha y que fue firmado por la sangre de Cristo y que es ejecutado por el Espíritu Santo. Por eso es que no puede ser silenciada. Entendemos que cuando el hombre cierra puertas, Dios las abre. Que cuando el hombre quiere silenciar, Dios ordena proclamar. Que cuando el hombre es azotado, Dios le concede el gozo. Y cuando el hombre planea destruir la iglesia, Dios, quien está sentado en su trono de gloria, está reinando y no lo va a permitir, porque es suya. Mira, la pregunta para nosotros no es si va a haber tribulación.
Porque a veces nos preguntamos esto: ¿habrá tribulación? Sí la habrá. Pero más bien la pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿de quién será nuestra obediencia? Y la respuesta de todo creyente debe ser esta: Dios antes que los hombres, Cristo antes que todo y que todos. Recordemos que su poder es mayor que el de cualquier hombre. Recordemos que su autoridad es mayor que todas las autoridades y gobernantes. Recordemos que sus planes no pueden ser anulados. Y recordemos que el gozo que Él nos da sobrepasa cualquier golpe que el hombre puede darnos. Esta es la realidad. Pero ¿sabes qué? Quiero volver al Evangelio. Porque por encima de todo esto, ese Salvador del que hablaron los apóstoles es el mismo que hoy salva. Es el mismo que hoy nos salvó a ti y a mí, que nos compró con su sangre y nos sostiene con su espíritu, quien nos liberó, así como los apóstoles fueron liberados de esa cárcel, nos liberó a ti y a mí, pero del pecado, de la muerte eterna, solamente por su obra redentora. Mira, ellos fueron testigos en Jerusalén, pero tú y yo somos testigos de lo que Él ha hecho aquí y ahora. Dios no solo abrió una prisión en Hechos 5, abrió nuestro sepulcro por la resurrección de Cristo. Abrió nuestra condena por esa cruz y abrió nuestro futuro por la promesa del Evangelio. Y hoy, como comunidad, podemos afirmar: Dios antes que los hombres, Cristo antes que todas las cosas, el Evangelio antes que nuestra comodidad y el gozo antes que cualquier temor. Cristo no está intentando edificar su iglesia, ¿sabes? Cristo no está intentando edificar su iglesia. Él está cumpliendo su promesa para la gloria de su nombre.